Bueno, aquí estamos, de regreso de esos cielos grises de Odessa y de esas nubes maravillosas que pudo reflejar Eisenstein y su amigo y colaborador Thysse. Digamos que unas noticias culturales del año, que es el año en que la Academia Sueca le dio el premio Nobel de Literatura a George Bernard Shaw, que ya entonces era una figura también legendaria y mítica. Bueno, es el autor de Cándida y de tantas y tantas películas, Pigmalión, entre otras, que se debe a ella el My Fair Lady, ¿no? Una de sus obras más conocidas. También, como noticia cultural, que muere un gran cineasta, Louis Feuillade, que es el gran cineasta francés que había hecho aquellos seriales, Los vampiros, que era uno de los pilares del cine mudo francés, que se publica una tragedia americana, la novela de Theodore Dreiser, una de las grandes novelas del siglo XX, sin ningún lugar a dudas, que daría paso a la película de George Stevens, que era estupenda, Un lugar en el sol, una maravilla de película, probablemente una de las grandes obras del cine sonoro norteamericano de nivel realmente social, con una gran incidencia y con una interpretación, por cierto, magnífica de Montgomery Clift, Liv Tyler, Shelley Winters. Y bueno, que también ese año se produce el acontecimiento de que se edita el Manhattan Transfer, otra novela increíble de John Dos Passos, cuya influencia arrastrará durante muchos años a gente como Camilo José Cela en La Colmena, o también a Carlos Fuentes en La región más transparente, aunque realmente el antecedente de todos ellos es El diablo cojuelo de Vélez de Guevara, sin ninguna duda. Pero bueno, estamos en el año 25. Europa es una Europa muy distinta, decías tú antes en la presentación, 80 años, ¿eh? Que son 80 años de historia. Dentro de un siglo. Lo que tiene esta película, y corrió como la pólvora su miticidad. Bueno, estábamos, mientras veíamos la película, en España se estrena en octubre del 76, que se dice pronto. Ya toda una generación que la había visto de la manera clandestina, como pudo, todo el mundo como podía, se pudo sentar en una butaca para verla. Al año siguiente incluso, fíjate, se estrena El acorazado Potenki, pero todavía no se estrena Viridiana, que se estrena un año después, Semana Santa del 77. Viridiana evidentemente tenía una más carga de profundidad para esa época que podía tener el acorazado. A mí me sigue asombrando algunas imágenes que son de una belleza increíble, pero no de esteticismo gratuito, no, una perfección maravillosa. Y más allá de, como tú dices, de la secuencia, claro, todo el mundo habla de la escalinata de Odessa y la influencia que ha tenido. Brian De Palma la hizo, sin ir más lejos, ¿no?, en la película aquella. Pero plano a plano, creo, ¿no? Sí. No tanto como plano a plano, pero bastante. No, el cochecito. Con imágenes muy similares. La hizo. Que por cierto, a propósito de esa secuencia, hay un momentito en que la madre, que está herida. ¿La madre con el niño en brazos? No, la madre del cochecito, que sí. provoca la caída del cochecito, y entonces hay un plano de la cintura en el que supongo que es para que se vea la sangre, pero se ve un cinturón con un cisne, que no, yo no sé si quiere decir algo. Pues yo no me acuerdo muy bien, pero es algo de heráldica rusa, porque claro, a mí me suena haber visto esos cisnes con ese mismo trazado en Alexander Nevsky y en alguna otra película. O sea, que debe ser algo así como, creo yo, como el símbolo de la casa imperial rusa o alguna cosa así. Sí, pero no sé, es como darte se parecía al del Seu. Sí, se parece también. Es como darte a entender en algún sentido como que esta era una señora de extracción aristocrática o algo por el estilo, supongo, cosa que en 1905 muy bien podía ser. O sea, que yo creo que es un elemento de darte la clase social del personaje que está allí. A pesar de que están mezclados más o menos todos, porque uno de los elementos que hay, que la gente que se solidariza supuestamente en la ficción de Eisenstein, toda Odessa en general, tanto los burgueses como los proletarios como los nobles, se solidarizan con el barco. Entonces, que están allí, que todos ellos se convierten en víctimas de los cosacos. Oye, a pesar de todas estas cosas que habéis dicho hace un par de horas en la introducción, que son ciertas, de la influencia que le provoca incluso el teatro y Stanislavski a él, y bueno, y Meyerhold y todas esas cosas, claro, vista la película con la perspectiva que dan los 80 años y sabiendo lo que existía anteriormente, yo creo que él tuvo que ver muy detenidamente el cine sueco, ¿no? Aquí hay muchas cosas, sobre todo en las composiciones de masas de La carreta fantasma. Hay un aspecto de hay un aspecto de su vida profesional, bueno, aparte de su ascendencia teatral, que evidentemente dirigió aquello que se llamaba
proletkult, que era el teatro de cultura del proletariado, que le hizo tener una gran experiencia en el mundo del teatro, y fue precisamente antes de hacer la huelga, que fue en el 24, fue en el 23, cuando escribió el primer artículo que se llamaba El montaje de atracciones, y que lo escribió realmente pensando más en el teatro que en el cine. Y además se publicó en una revista que se llamaba LEF, no sé qué querría decir las iniciales LEF. Lo que sí que es indiscutible que él era un hombre de teatro. Él procedía del teatro y en un tiempo se encargó de hacer los subtítulos de las películas de Fritz Lang, con lo cual también debió de influirle no solo el cine sueco, sino cierto cine alemán del expresionismo primitivo, de Fritz Lang y tal, pero lo que no queda es que la aportación fundamental fue de su operador, el operador, el Eduard Tissé, que no sé muy bien si será Tissé o Tissé. Yo lo he oído porque los franceses dicen Tissé, ¿no? Sí, pero es que tampoco sabemos si este era... Tampoco se bueno, sabe. el caso es que Eduard Tissé, que es el operador de todas las películas, incluido lo que rodó en México, debió de tener muchísima importancia en su carrera profesional cinematográfica, como también el Alexandrov, que fue su ayudante, su amigo en todas sus películas. Pero es curioso porque sus teorías del montaje, que están puestas, por supuesto, de una forma claras en esta película, en toda la película, pero vamos, sobre todo en la famosa escena de la escalera de Odessa. Claro, cuando llegó el sonoro, pues se quedaron un poco, al tener el sonido, se quedaron un poco anticuadas. Y la prueba es que en las películas sonoras, quitando a Alexander Nevsky, que realmente Alexander Nevsky es una película sonora, pero que no hay diálogos, que no hay más que una gran partitura musical de Prokofiev, cuando llegaron los Ivanes el Terribles, a mí me parece, eso es una opinión muy personal, que él se encontraba un poco, que él, el dominio era del lenguaje del cine mudo. El lenguaje del cine sonoro a mí me parece que le cogió un poco a trasmano. Yo no sé, al parecer era un tipo con una cultura, si no enciclopédica, vastísima, que es lo que se dice, y que quería meterla toda, pero yo no sé lo que sabía de música, o sea, había música, porque lo que yo no me he entretenido en diseccionar la película en ese aspecto, pero creo que guarda las famosas proporciones áureas y sí, es que esa era una de sus obsesiones, lo de seguir las proporciones luego, áureas en cada fragmento. En cada fragmento y la película y en el conjunto. Los puntos, eso de la bandera roja y eso. Y hay un momentito, yo creo que puede tener, y me dirijo también al músico, la estructura, si no de sinfónica, sí de sonata, y de luego hay momentos en que se quita el sonido, que es como hay que verlo, y aquello tiene, por ejemplo, cuando el pueblo empieza a desfilar por la tienda de campaña de, nunca le diré Kulsirnikov, el marinero muerto, y están viendo, empieza un crescendo mudo y sonoro a la vez, que la cara, el metal, y una mano que hace así, no sé qué, y aquello empieza a moverse hasta que una especie de director de orquesta, que es una viejecita que me recuerda a nuestra Carbonell, hace así y entra la orquesta y se levantan todas las manos. Es verdaderamente sonoro. Sí, la estructura es un poco de momentos más relajados, de momentos más serenos, con momentos más violentos. Es una estructura un poco sinfónica, pero vamos, también es una estructura narrativa, cinematográfica, pero no cabe duda que es la estructura de grandes sinfonías que tienen un comienzo más o menos alegro, luego viene un adagio, luego puede venir un lento y luego termina en un presto, por ejemplo. Sí. Y esta película tiene, y además está muy claro, ese momento es bellísimo. Momentos de serenidad, y como es por ejemplo, todo el tiempo en que llevan al soldado ese famoso hasta el puerto de Odessa. Todo eso tiene un ritmo y una velocidad que no tiene nada que ver con lo anterior y con lo posterior. Sí. Eso es mucho más sereno, e incluso el montaje es un montaje mucho menos violento. Tiene otra estructura narrativa que a mí me parece que es otro de los atractivos de la película, que está muy bien construida. La diferencia de él con los otros primeros padres, nuestros primeros padres del cine, es que lo que él hace es una reflexión sobre el lenguaje que utiliza, mientras que a los otros les sale el lenguaje. Sí. A Griffith o a Murnau hacen una historia más narrativa, más en la tradición de la novela o del teatro, y van inventando lo que se les ocurre sobre la marcha. Inventan, no sé, un traveling, un primer plano, un plano medio, como tal, mientras él no, él lo que hace es una reflexión sobre ese nuevo lenguaje que es el cine, y que él va
con una mente mucho más fría, analizando y depurando. Mientras que Chaplin hace La Quimera del Oro y rueda la película. No tiene esos problemas. Es la vía narrativa pura y la vía del análisis, la vía del... Este es más intelectual. Claro, la vía del que aplica el arte, por así decirlo, con mayúscula, a un nuevo medio cinematográfico. Entonces lo aproxima a la música, lo aproxima a una serie de cosas. Evidentemente el resultado para todo el mundo fue tremendo. ¿Qué valor tiene? Yo creo que, como tú muy bien decías, de arqueología nada. Ahora bien, si tú tienes que elegir ahora, que es lo que ha pasado, películas para no salirlos del terreno del cine mudo, pues probablemente el viejo Eldelberg, esa del Príncipe Estudiante de Lubitsch, se ve mejor, claro. O alguna película de Stroheim. Tienen como mayor, no sé, mayor placer para verla o mayor poder de comunicación. José Luis, yo creo que eso es porque se parecen más al cine sonoro, que dice que hay una serie de películas que lo que hacen es explorar el espacio en una construcción dramática que sucesivamente es narrativa, y en cambio hay otros directores, no solo Eisenstein, que consideran que es una escritura con imágenes y por tanto con fragmentos, y todos los que anteponen el montaje a la filmación más o menos continua y ordenada con diferentes distancias, es decir, hay un poco, sale de Griffith y de una parte de Griffith todo lo que hacen los soviéticos, y a partir del montaje paralelo pues sale el montaje de atracciones como una variante más complicada. Pero los que se limitan un poco a poner, aparentemente, ¿no?, a poner la cámara delante de la acción y a analizar luego esa acción dramáticamente, pues la verdad es que tuvieron menos dificultades para, al no haber creado un lenguaje específico del cine mudo, para incorporarle luego el sonido. O sea, que Ford o gente así, en el momento en que les llega el sonido, pues les llega el sonido, y lo que pasa es que además hablan en lugar de hablar. De todas maneras hablaban y tener de vez en cuando un rótulo. Sí, pero ese es un poco lo que dice Antonio. Le pasa a los que habían sido más teorizantes y habían desarrollado un lenguaje más específicamente del cine mudo, que les fastidia muchísimo la llegada del sonido, porque les fastidia completamente todo el invento que se han hecho. O los que dependían en una manera muy importante, como le pasaba a Chaplin, que no tenía ese estilo, de la mímica. A Chaplin el problema que le plantean no es tanto como director, sino como actor, que de repente dice, si tengo que utilizar la palabra, se va toda mi forma de expresión con todo el cuerpo y con los gestos. Entonces ocurre con gran cantidad de directores que se resisten y que aguantan tiempo haciendo películas mudas, y en el caso de Rusia además no era difícil porque no hubo cine sonoro ruso hasta el año 33 o 34. Entonces las primeras películas que intentó hacer sonoras se las interrumpieron en el rodaje, y finalmente cuando rueda la primera sonora es del año 38, es decir, más de 10 años después de la llegada del cine sonoro. Entonces es una evolución que tiene muy poco que ver con el grueso del cine. Y yo creo que lo que pasa con esas películas no es tanto que sean más modernas, sino que es que se parecen más al cine que estamos acostumbrados a ver, y no requieren el esfuerzo más que de superponer el sonido, claro. Mientras que entonces hay que hacer una especie de lectura, porque hay una asociación de imágenes. A mí, por ejemplo, me recuerda más a lo que puede haber dentro del cine sonoro con Bresson. Bresson está también troceando el espacio y cogiendo signos en lugar de representarte las acciones enteras. Y hace además cosas de montaje raras, que te hace constantemente falsos raccord, te salta continuamente de puntos de vista, no utiliza los puntos de vista de los personajes, no suele haber cruces de miradas en el eje, hace una construcción totalmente propia del director, convertido, pues eso, en Dios, realmente sobre todo en Dios. Que el investigador se ve superado, que un poco lo que decía Antonio, cuando él llega y hace sus grandes películas del Iván el Terrible, Alexander Nevsky, eso, claro, tú notas como que está él un poco a contracorriente, cosa que no le pasa a Dreyer. Dreyer ha hecho un cine mudo prodigioso, pero luego cómo evoluciona, ya hace Ordet y Los días de la ira, y se acopla. Él le cuesta trabajo. Es que es curioso, porque yo creo que Eisenstein, en las películas de Eisenstein, sobre todo en esta que acabamos de ver, lo que no existe es un concepto que es más del sonoro, y que los franceses llamaron la puesta en escena. Claro,
es que en Eisenstein la puesta en escena no existe. El concepto... Usted hablo más del documental. De la puesta en escena. En cambio hay cineastas mudos que ya intuían lo que era la puesta en escena, aunque sea en el mudo. Y hay un dato curioso en esta película, que casi siempre los títulos no reflejan diálogos, porque no hay diálogos. Porque hay muchas películas mudas que los actores hablan y luego hay unos subtítulos o unos rótulos que dicen lo que dicen. En El acorazado Potemkin los títulos son explicativos de quién es el personaje, de cuál es la situación, de qué es el momento, o de un capítulo de los 5 en que está. Pero normalmente los actores no hablan. No hablan porque tiene otro concepto que es toda su teoría sobre el montaje. Hace evolucionar el cine. Claro, no se está quieto, ¿eh? Él hace evolucionar el cine. Entonces, y esa evolución a veces a él incluso le supera. Pero hay otros que utilizan lo que él ha hecho para meterlo en sus películas de una manera... Cuando llegan las mudas, como es los dos Ivanes el Terrible, evidentemente él tiene que aplicar ya una puesta en escena, porque ya no es lo mismo, y le sale, en mi opinión, una puesta en escena teatral. Él en Iván el Terrible y La conjura de los boyardos, yo pienso que no hay una puesta en escena cinematográfica fluida, sino que es teatral, y los actores están dirigidos casi como si fueran de ópera. Yo creo que en Alexander Nevsky quiere hacer una ópera. Pero es que pero afortunadamente le sale, porque al fin y al cabo hay una sinfonía que además ya sabéis que tuvieron mucha relación Prokofiev y él, que es una sinfonía que está hecha para las imágenes de él o las imágenes para la música de Prokofiev, pero donde se le ve ya su gran sentido o más discutible sentido del sonoro es en Iván el Terrible, donde a mí me parece que es una puesta en escena absolutamente teatral u operística. Y donde empieza a investigar con otra cosa también, con el color, ¿no? En el trozo. Sí, yo ahí lo siento disentir, pero para mí la mejor película de Eisenstein es Iván el Terrible, y además no me parece que sea nada teatral. Lo que creo es que es totalmente antinaturalista y totalmente estilizada. Entonces, no tiene nada que ver efectivamente con el cine americano, pero tampoco es, y se ha acusado de teatral, nada naturalista, ni nada tiene que ver con el cine americano, ni Ordet, ni Gertrude, ni Dies Irae. Entonces, eso de que se adapta Dreyer, no veo yo que se adapte. Me parece que sigue siendo tan a contrapelo como pueda ser en cualquier momento. Yo creo que tiene una modernidad Dreyer que no tiene Eisenstein. Yo creo me parece. Yo creo que en el año 45 el Iván el Terrible es de una modernidad absoluta. Pero en el año 2004... Pero es más moderno Dreyer. No, lo que en cambio Dreyer sigue siéndolo incluso ahora. Lo que es, yo creo que sí, en las modernidades que tiene un momento, yo creo que... Iván el Terrible, que a ti te gusta mucho, a mí me parece muy teatral, evidentemente no porque no sea el estilo americano, porque evidentemente estoy de acuerdo, Dreyer tampoco hace la narrativa americana y a mí me apasiona. A mí es que Iván el Terrible me parece que es una forma de la puesta en escena, hombre, que te puede llegar, pero yo la veo más teatral, incluso la veo operística por el recitado de los actores. Entendiendo teatral en el sentido peyorativo. No, en el sentido literal de la palabra. Que puede ser teatral, que puede estar muy bien. Ah, bueno, claro, por supuesto. Claro, no digo que no. Según eso, también es muy teatral Mankiewicz, y es muy teatral mucha gente. O sea, pero no es lo mismo. Yo por lo menos... Esas diferencias entre el cine y el teatro las veo cada vez menos claras. Yo tampoco, pero es que Iván el Terrible a mí me parece que son clarísimas. No en Mankiewicz, ni en Dreyer. No encuentro que yo veo en Mankiewicz una puesta en escena absolutamente cinematográfica. Nunca he visto una obra de teatro que se parezca a Iván el Terrible. Yo absolutamente, yo sí he visto óperas. Creo que se pudiera hacer. Yo he visto óperas, muchas, que se parecen a Iván el Terrible. Y sobre todo óperas wagnerianas. Sí, pero es posible que estén copiadas de Iván el Terrible. O no. O no. Yo sospecharía que sí. O no. Yo sospecharía. Tú no olvides que Eisenstein procede del teatro. Es un teórico del teatro antes que del cine, y es un hombre que el cine crea todo un lenguaje, que es el lenguaje del montaje. Claro, cuando llega al sonoro, ese lenguaje se le queda un poco fuera de lugar. Y entonces tiene que recurrir a otras teorías que yo creo que son las teorías que él siempre defendió del teatro. Y que, por cierto, cogido un poco por los pelos, anticipan algunas cosas. Por ejemplo, en este afán suyo, en la película El acorazado Potemkin, de no emocionar directamente el montaje intelectual, de distanciar al espectador para que tenga un criterio, que no se produzca la catarsis, se anticipa a Brecht.
Hay una emoción estética. A mí, a mí además de estética, a mí me parece que tiene momentos emocionantes, el Potemkin, realmente emocionantes. Sí, pero es lo que pretende es que conserves el criterio para que puedas opinar eso, que se anticipa el efecto brechtiano de la distanciación. La verdad es que distanciadora no encuentro que esta película sea... No, a mí me emociona. A mí también. Yo creo que es una película agitadora, y además deliberadamente agitadora, que dice, va cargando, antes de que se rebelen los marineros, les va cargando de razones en que son unos bandidos, desde el médico al capitán, pasando por todos los oficiales, los tienen explotados, les dan carne podrida, encima niegan que sean gusanos y dicen que son larvas muertas. Son larvas, denlas ustedes un poco de sal. La teoría de la agitación la lleva al máximo. Y va aumentando, y claro, forzosamente alguien que está en esa situación te pones de acuerdo con él, y cuando estallan y explotan estás con ellos. Y hay el uso, que es lo que él insistía mucho, del patetismo. Y el patetismo me parece que es todo lo contrario, es muy intelectual, está construida esa emoción de una manera... Lo mismo que está construida la emoción en el cine, al final está casi siempre construida en Hitchcock o en alguien por el estilo, que creo que tiene bastante que ver en algún sentido. Hay un decalaje de planos para llevarte a la emoción. Monta una especie de suspenso en la escena. Por ejemplo, la escena esta en que van a fusilar a los marinos y les echan encima la lona esta, que aparte de una manera económica de no ponerles a cada uno una venda o algo por el estilo, y casi meterlos ya en el saco en el que se supone que los van a tirar al mar, la verdad es que tiene un dramatismo enorme, porque ellos no ven, parece que van a tirar a bulto y se preguntan si les va a tocar, luego cambia la historia y al final se ve cómo se desinfla la lona vacía una vez que se han liberado, porque han respondido a la llamada hermanos y han decidido no fusilarles. Pero yo creo que eso está construidísimo, deliberadísimo, pensadísimo, porque la verdad es que el tipo tenía una capacidad mental para organizar los planos y cada uno componerlo de la manera más dramática, arbitraria espacialmente por completo, porque saltaba, hacía unas cosas muy raras y te repetía un ángulo en un plano de lo mismo en un ángulo, y desde el ángulo inverso otro, pero simplemente como para hacerte también como dos toques de timbal sincronizados, una cosa por el estilo. Él sacrificaba mucho esas cosas narrativas a la composición geométrica del plano. Él componía el plano de una forma geométrica y le importaba un bledo que tuviese que tener eso que tenemos ahora por raccord, con el plano anterior y el posterior. Hay una frase que no sé quién, ahora no recuerdo quién la dijo, pero yo alguna vez la he leído, hablando de que un film de Pudovkin es un canto y un film de Eisenstein es un grito. Y evidentemente está claro que esta película es un grito, y además pero un grito controlado. Pero nació, pero que no hay que olvidar que nació como un panfleto. Lo que pasa que es pero contagioso, porque yo creo que de esta película encendía fervores revolucionarios, y me imagino que cuando se proyectaba, cuando se estrenó en la época de la República, en un mitin o en una cosa por el estilo, la gente saldría enfervorizada. Por eso se prohibió. De ahí que se prohibiera por todas partes. Claro. Es que era una película que era un panfleto, una bandera. Y entonces por eso él sacrificaba un mucho mural, como tú lo has dicho, si es un mural, es un mural revolucionario, un cartel, ¿no lo ves? Que tiene la estética, los carteles, tú decías que han influido, es un pero cartel. No renuncia a la emoción. Pero a mí me emociona. Porque a mí me parece que incluso la emoción clara que hay en la escalera, con esos personajes, esas mujeres, esos primeros planos, esos niños heridos y tal, a mí me parece que todo el entierro y todo el amanecer en el puerto de Odessa con el soldado aquel, a mí me parece, con todo el pueblo de Odessa que baja por esas escaleras, a mí me parece que eso tiene una emoción, pero una emoción actual, vamos a decir. Fíjate una cosa que es muy curiosa de esto de intentar emocionar. A despecho de que hubiera posibles razones históricas por las que hubiera mucho tullido, la cantidad de veces que destaca un cojo de diversas variedades de cojo pillado en medio de la escalera. Es que hay un cojo con muletas, otro cojo con bastón, otro que es sin piernas, que salta como un mono. El cul de jatte que no sé cómo se llama en español, el tronco humano como aquel de los olvidados. Y dices, bueno, tantos cojos, ¿y qué? Porque están captados estos como para aumentar el patetismo. Después te va a las madres y los niños. Es decir, coge los puntos débiles. Los más emotivos. Luego es como ese juego que hay a lo largo de toda la película con las gafas de todo el mundo. Cuando alguien sale con gafas, le saca partido a las gafas, y además le saca partido significativo, estético, te utiliza la forma de la gafa, cómo se la lleva, se la quita, se la pone, los destellos que hay de reflejo
reflejos en las gafas. O sea, dice, no desaprovecha lo más mínimo. A mí me parece que son de esas técnicas que es una concepción del cine que otros no la tienen. Renoir, por ejemplo, no la tiene, y en cambio Hitchcock o la tienen muy clara, que es cada cosita que tengo está ahí, uno, porque quiero, y lo he decidido y pensado 100 veces, y segundo, a eso lo voy a exprimir y le voy a sacar la última gota de partido dramático, de sentido, de metáforas, de lo que quieras. Entonces, a mí eso puede ser quizá un tipo de cine que no es el que más me atrae, pero la verdad es que viéndolo y viendo que funciona, me llena de asombro y de admiración. Y esta cosa que decís de la algo que hay como de sintonía espacial, en la secuencia, que a mí ya me anticipo si vas a preguntar eso, secuencia que más te gusta, eso de cuando está el marinero muerto en Odessa con la tienda de campaña aquella, es un ejemplo de no nos enseña nunca del todo las cosas. De pronto hay un plano en que se ven unos señores pescando ajenos a lo que está pasando allí. No vemos nunca por qué sitúan esa misérrima tienda de campaña en aquel sitio que parece que está cerca del mar y todo. La cámara solamente, yo he contado que se mueve en 3 ocasiones, muy poco, una panorámica, que es cuando van por el pantalón aquel por el puente, se mueve así. No nos enseña nunca nada. Los movimientos para sus teorías del montaje eran una complicación. Claro, lo que pasa es que no se nota mucho porque primero son muy cortos los planos, y segundo, hay tal movimiento de un plano a otro. Que no hace falta. Porque, por ejemplo, está lleno de travelings, está lleno de travelings, la escalera de la Odessa está llena de travelings, y de unas grúas que no sé cómo demonios las harían. Eso iba a preguntar, eso cómo se hacía. Ni si la habían puesto en unas vías de algo, o usando las grúas del puerto o alguna cosa por el estilo, porque hace unos movimientos y se colocan en unos sitios bastante alucinantes, ¿no? Pero no se nota casi porque nunca da lugar a que un plano dure lo suficiente como para que casi percibas más que el arranque del movimiento. Pero eso de que solamente nos enseñe parcialmente, a mi juicio, al menos a mí me da una especie de potencia, eso que decías, que al final es como una especie como de grito. Hay un misterio ahí. Él contaba, que me imagino que será verdad, porque eso lo he leído yo en alguna declaración de estos libros que hay sobre Eisenstein, que en el primer guión, evidentemente no existía la escalera de Odessa, que no existía, ni en las notas previas. Y cuando él estuvo allí para rodar o para localizar o lo que sea, al ver la grandeza de la escalera, y cuenta, que no sé si estará en otros libros, que a él se le ocurrió la secuencia al ver la escalera y con unas cerezas, que había unas cerezas en las escaleras que él tocó con los pies y vio cómo las cerezas iban dando vueltas bajando las escaleras. Y que entonces él, de repente, pues se le iluminó el cerebro y dijo, bueno, aquí puedo hacer una secuencia y bueno, ya ves. Sí, además eso es normal que haya sido. Es normal que ocurre una secuencia al ver un escenario. Claro, por supuesto. Claro, y además el personaje que él cuenta, él estaba arriba del todo, que aquí en la película se ve alguna vez la estatua esa de un duque, me parece que se llamaba Richelieu, que era un duque francés que llegó a ser gobernador de Odessa. Dice, yo estaba arriba del todo, al lado de la estatua de Richelieu, y dice, y de repente vi aquella escalera impresionante hacia abajo, y luego dice que tocando unas cerezas vio como las cerezas iban bajando. Sí, creo que lo que hubo fue otra escalera que además no estaba cerca del mar. Entonces, claro, se cogió esta escalera porque tenía la vista al mar. Claro. Y luego los fragmentos tiene también otra explicación. El barco estaba en rada, inmovilizado completamente. Claro. Entonces lo que te hace es que te coge ángulos con una fuga para que se vea un poquito de mar y hasta parezca que se mueva en algunos momentos. Yo no he estado en Odessa nunca, tampoco. Pero debe ser una ciudad que está muy arriba porque hay muchas escaleras. Sí, todo el pueblo baja por una escalera. Debe ser esa típica ciudad portuaria que va subiendo por una colina. Y entonces también es impresionante todo el pueblo de Odessa bajando por esas escaleras más estrechas. Que por cierto, yo no he estado, pero sí he visto en internet las fotografías de la escalera famosa actualmente. Son 192 escalones, creo, y es mucho más pequeña, está reconstruida y no tiene nada que ver. Y que tiene una cosa curiosa que supongo que la aprovecharía también, y es que los escalones abajo son el doble de ancho que arriba, o sea que va haciendo así. Y es mucho más pequeña, claro, le sacó un partido enorme. Pero eso pasa que también los pasillos, es una película, ves un pasillo, parece interminable. Una cosa, por ejemplo, que no se ve casi en la película, si paras la imagen a veces lo ves, que es que a los lados de la escalera
hay como un pedazo de campito por donde sería más práctico salirse de la escalera y salir corriendo por allí, pero eso te lo encuadra de tal manera que casi no lo veas nunca ni te lo percates, porque quiere que vaya todo el mundo por la escalera, que rueden por la escalera y que avancen escalón tras escalón los soldados, que además es curioso también que no sabes nunca a qué altura están los soldados realmente, y que yo creo que no sigue ninguna lógica. Son planos de estos que bajan escalones, pero con independencia que si empiezas a contarlos, dices, pero si tenían que estar de abajo completamente. Sí, pero eso está muy bien hecho, yo creo. Pero esas son esas manipulaciones del provoca tiempo una impresión total. Eso está muy bien hecho, porque tú no sabes ya dónde estás. Provoca el desconcierto que puede provocar una situación así, esa impresión. Pero es que además él con la manipulación del tiempo y del espacio creaba un nuevo espacio temporal. Sí, él cogía. Por eso dices que se mueve muy poco la cámara. Él tiene unos fotogramas y son como las notas para hacer una sinfonía. Es lo que él hace. Y dice, ahora voy a ilustrar esta sinfonía en celuloide. Yo creo que es que, claro... Y además elige que choque un plano con el otro, en lugar de que sea algo fluido y que te parezca lo normal. Que haya confrontación. Lo que entre las partes y justamente lo que él ha hecho en el montaje. Y, por ejemplo, gente que compone y te hace un plano de la gente agrupada en torno a una torreta que es una figura más o menos circular. Entonces esa te la contrapone, no sabes por qué, con la proa del barco que hace, pues tienes una figura redondeada y otra figura fusiforme. Te mete los fusiles, que son como rayas así, y en el plano siguiente los fusiles van en la dirección opuesta. Pero aparte que aquí hace como esos entrecruzamientos, como rimas continuamente. En la escalera hay soldados de todo tipo. Están los soldados que bajan las escaleras, luego están los que dicen los cosacos que están a caballo, y llega un momento que no sabes la distancia que hay entre unos y otros, porque teóricamente los que bajan por la escalera podían terminar pegando tiros a los que están abajo. Casi nunca da una vista de conjunto, y cuando hay una vista amplia es de un pedacito del el plano general de los cañonazos nunca dan a los leones. De juguete. Imagínate. Tú has visto que los cañonazos no dan a los leones nunca. Claro, eso está muy... Yo creo que en ese momento, que es un momento culminante para el cine, como un nuevo arte que ha surgido, él le interesa el cine arte, y luego hay un cine que es el arte industrial, que es lo que se está produciendo, el producto. Y luego está el arte revolucionario. Sí, pero él está en lo del cine puro, en la pureza del cine, y entonces dice, bueno, yo voy a investigar por aquí un camino nuevo, y mientras hay otro que es el cine arte industrial, que es arte y que es industria, pero para él la industria es distinta, se pone al servicio del arte, mientras que el cine va evolucionando como una gran industria en donde se crean las Mayor en Estados Unidos, en Francia estudios, en España, y él se queda como un gran investigador, como un hombre de un talento descomunal. Que por cierto, a propósito de eso, a lo mejor tenéis más datos vosotros. No era exactamente un comunista fervoroso, que a pesar de que se apuntó de joven sino que aprovechó, era más era antizarista y eso, y aprovechó el hecho de y esas cosas, y de familia más o menos bien instalada y situada, y con un cierto nivel cultural, y que le dejaban yo creo que también esa suma de voluntades muy variopintas que puede haber en una revolución, y pues nos libramos por fin de estos, y digamos que se adhirió. No lo debía ser mucho, porque yo a final de los años 70... Pero tuvo problemas siempre y crecientes. A final de los años 70 yo estuve con un compañero y querido amigo, Antonio Isasi Sarmendi, y fuimos a la casa de los cineastas en Moscú. Y entonces entramos, nos enseñaron las fotografías de los grandes cineastas soviéticos, y yo me acuerdo que pregunté, dije, pero no está Eisenstein. Y no estaba. Y entonces Isasi y yo nos quedamos asombrados y preguntamos por qué no está Sergio Mikhailovich Eisenstein, porque para nosotros quizá es el más grande cineasta visto desde España o desde Europa. Y dijeron, bueno, eso son opiniones, ustedes lo pueden considerar, nosotros creemos que hay otros cineastas más importantes. Y en la casa de cineastas de Moscú, en el año 78-79, Antonio Isasi Sarmendi y yo nos quedamos asombrados de que no consideraran que Eisenstein era un gran cineasta. Y tantos era un tipo marginado y mal visto, y que ya no le dejaron hacer más. Y seguía estando. Interrumpieron lo que hizo. Y en los años 30... Y después peor, porque ahora después, cuando ha venido la gente nueva, después de la caída del régimen soviético, etcétera, todos los de la época soviética son poquísimo apreciados, poquísimo respetados, y les considera cómplices de la situación anterior, y hasta ha llegado a un extremo en que a la gente joven les interesa más ver a Scorsese que ninguno de los rusos clásicos, aparte de la tendencia al olvido del pasado, pero que concretamente en este caso además se les acusa
por razones políticas, como los cómplices o los siervos o los ilustradores del régimen anterior. Tendrán que pasar unos años hasta que la gente redescubra que pese a los pesares y demás historias, pues eran fantásticos Dovzhenko, Pudovkin y él. Y no solamente pues gente que están descubriendo, los que ahora les dan mayor importancia son a la gente que tuvo en la época que ellos todavía no tenían dificultades, que ya tuvieron dificultades más temprano y que sus carreras se vieron interrumpidas o sus películas secuestradas de por vida. Hay quien dice que la razón fundamental por la que estuvo en México tanto tiempo, que se pasó de tiempo y que ya se perdió la financiación y tal, porque no quería volver ni atado a la Unión Soviética, que se encontraba en México estupendamente y que creaba pretextos para seguir rodando allí, porque lo que no quería es regresar, porque evidentemente no le apetecía nada regresar a la Unión. Y luego la película que él hizo también de encargo para celebrar la revolución del 17, que fue octubre. Bueno, tuvo cortes, censuras... Tuvo que quitar todo de Trotsky. Todo lo de Trotsky lo tuvieron que quitar. Se la iban remodelando. Se la iban remodelando poco a poco. Y yo creo que la copia que circula por ahí, que son varias también, yo creo que es muy discutible que sea la copia original que él hizo, porque estaba totalmente manipulada, porque eran películas producidas por el Estado, por el gobierno, y lógicamente, pues al final hacían lo que... Tuvo mala pata también, porque que Viva México igual también salió... Hombre, la verdad es que es uno de esos cineastas, como les pasó a Orson Welles, que en el fondo han hecho muy pocas películas, casi todas muy célebres, y han tenido muchos proyectos abortados, muchas películas mutiladas o modificadas o deformadas, lo cual en unos directores que curiosamente los dos, aunque con un concepto muy diferente del montaje, para los dos era fundamentalísimo el montaje, es de los casos en los que es más delicado. Hay gente que les cortan un poquito y les retocan el montaje y no varía gran cosa la película, pueden perderse matices o una escena. En gente como Orson Welles, sino digamos con Eisenstein, algo que no está montado por ellos, pues no se sabe si es realmente lo que ellos querían hacer o lo que ellos habían hecho o lo que ellos hubieran hecho. Y en el caso de una película de Eisenstein que esté remontada y amputada, pues cuando había esta especie de cosa tan precisa de la regla áurea, les fastidias la regla áurea dándole un plano. Que por cierto, perdón, no quiero que se me escape una a propósito de montaje. Yo pensaba que este recurso que da fuerza, sobre todo a las escenas de más o menos acción, de repetir, por ejemplo, una caída 3 veces, o una explosión, los coches ya no explotan una vez, boom, 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 desde 5 sitios, que era de hace 4 días. No, es está casi ahí, sobre todo en octubre, la caída del zar. Casi todo se ha copiado. Claro. Pero el zar, en la película Octubre, cae 3 veces de 3 sitios distintos. Y aquí hay un momentito en cuando el marinero... El montaje es igual de siempre, claro. No, pero eso se repite. Le han copiado a él. Hay un momentito en cuando el marinero ve en el plato ganarás el pan o danos el pan de cada día y eso, que son 14 planos en un momentito para que tirar el plato con violencia, que se anticipa a Tarantino y a todos estos, vamos, hace 80 años. También las han visto, aunque no se acuerden. Sí. Bueno, dime, ¿qué es lo que más te gusta? Naturalmente la escalinata de Odessa, pero algo que el señor Bustos estará sacando la escalinata con mucha frecuencia. No, la escalinata de Odessa como no coges un plano exacto. Se puede coger un plano, que cabría decir todo el itinerario del cochecito de niño, que es impresionante. No, yo voy a poner una cosa que no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho toda la secuencia del amanecer en el muelle de Odessa. Todo ese amanecer con esa serenidad, con esa belleza de fotografía en blanco y negro, con esa paz que preludia evidentemente lo que va a ocurrir después, porque está muy bien visto desde un punto de vista sinfónico musical, que es que el amanecer en el muelle de Odessa te da una especie de relax y de paz y de serenidad que en el fondo está presagiando toda la violencia que va a tener la secuencia de la escalera. A mí me gusta mucho. Me gustan más también otras, pero te vas por la puesta en escena. El arranque de una situación, un amanecer, unos planos contemplativos. Que ya está el soldado allí, claro, que está todo. Y para ti, Miguel.
Pues me la ha quitado Antonio. Yo la dije antes. Lo que pasa es que hay varias de estas, pero lo que pasa es que son muy poco distinguibles una de otras. Son prácticamente los mismos planos puestos en diferente... Hombre, el traslado del soldado tampoco está mal. Pero un poco como alternativa es, aunque viene después, es el momento en que los barcos de pesca, los veleros, rodean al acorazado. Sí. Y también son esos momentos de calma en medio de la casi constante tempestad que es la película, en las que hay menos énfasis, hay una visión más de conjunto, no se ven prácticamente figuras humanas y tienen un ritmo igualmente pensadísimo y medidísimo, pero un ritmo totalmente sereno. Es un adagio. Sí, es el adagio. A ver, la bruma, cuando cae la niebla también es bonito. Hombre, pues yo no voy a elegir una... Ya habías elegido una antes, ya había elegido pero bueno, otro. Está en su derecho, claro. Don Antonio, que yo voy a elegir un plano que me hace mucha gracia y que no sé, que es de los pocos... hay dos momentitos que concesiones al humor. Uno es cuando van a tirar al médico por la borda y se agarra a las maromas, y eso que parece casi de película cómica. Y con las gafitas colgando cuando lo tiran. Pero hay otro momento en que el oficial baja allí a los comedores donde están esas extrañas mesas colgando, balanceándose, que por cierto hay una falta de récord, de pronto están quietas y de pronto se mueven y eso, y que el oficial y se queda mirando a las cacerolas aquellas y sigue con la mirada y juega así como diciendo, mira cómo se menea eso. No sé muy bien a qué viene ese paréntesis humorístico. A él el movimiento, porque hace también con la cabeza. Le hace gracia y sigue el movimiento y dice, mira cómo se mueve eso. Bueno, eso está bien. Está muy bien, pero no... Está muy bien. Igual que, bueno, yo decía antes eso, que los planos de los marineros durmiendo demuestran un poco ya cómo era Eisenstein, su placer por la piel, por los hombres, por la belleza masculina, que es otro de los problemas que tuvo. Que salió del armario. No, y es otro de los problemas que tuvo Eisenstein. Claro. En la Unión Soviética. Hombre, claro. El que no le podía... Salió que le señalaban en el armario. Pero hay esa fascinación por el cuerpo humano y por el yo creo que en todas sus películas. Aquí está muy bien, y son preciosos. Esos planos tienen una gran profundidad de campo. Las hamacas, todo eso, la noche, todo eso. Está iluminado de maravilla, porque además todos los interiores y los exteriores. Tú dices el plano ese de los barcos cuando rodar eso es horrible, porque se van de cuadro continuamente con lo que es en el mar. Es un rodaje terrible, tuvo que ser el rodaje. El barco, tiene planos en el barco sobre todo magníficos. Con el acorazado inmovilizado. Claro, y esos barquitos, además esos barquitos son casi no tienen... Muy frágiles, se mueven rápidamente. Hay un momento con la secuencia que nos gusta todo eso, que está desde dentro de la cámara, se ven los pies del balnicós como se llame, muerto y eso, y está cayendo, y entra un barco grande, un velero, por en medio del plano, por eso, que es precioso. Tampoco está mal que es eso, unos planos buenos del cine. Eso, cuando entra en cuadro, estamos acostumbrados a que entren personas, pero cuando entra un barco lento, eso lo hacen mucho en el mudo y siempre funciona divinamente. En Tabú cuando está usas eso también. Hoy en Nosferatu, fíjate tú el barco. Ahora es el barco como entra en Nosferatu. Eso, usar a un barco como un personaje. Sí, que entra en cuadro. Tampoco está mal la imagen de la sombrilla en la escalera de Odessa,